Buenas noches, chicos. Gracias, Diego, Matías, a toda la comunidad que nos ve en vivo, en diferido también. Esta noche vamos a escuchar un análisis muy importante de Diego González, experto en análisis técnico y también fundamental de todo lo que es el mercado criptoactivo, el mercado de Nasdaq, de derivados. Así que él nos va a dar una visión técnica de lo que está pasando, porque nos asustamos un poquito, ¿no? Cuando empezó a caer todo, empezamos a ver algunas noticias ahí que siempre en estas caídas le buscan la vuelta para buscarle una excusa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿será válida esa excusa? ¿Técnicamente podía pasar? ¿Qué va a pasar de ahora en más? Bueno, Dieguito, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Franco. Hoy vamos a compartir pantalla y le vamos a explicar un poquito qué es lo que estamos viendo. Esto es una gráfica semanal. ¿Por qué elegimos una gráfica semanal en este caso de Bitcoin o de cualquier otro activo? Porque, por supuesto, cuando uno empieza a analizar todas las noticias que se van dando en el día a día, uno elige una temporalidad más baja y todo pareciera ser muy incierto. Ahí es donde empiezan a surgir las grandes dudas. Esto es una caída demasiado fuerte, estamos en un momento de compra, estamos en un momento de venta. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el mundo? Bueno, algo importante que tenemos que tener presente es que cuando no tenemos o estamos en pleno pánico del mercado, tenemos que alejarnos lo más que podemos para poder tener un poco más de claridad. En el caso de Bitcoin, ahora, además, debemos recordar que tenemos que ver a esta criptomoneda de la misma manera que veríamos, por ejemplo, el desarrollo del oro, el desarrollo del S&P 500, es decir, ya es un activo consolidado en el mercado. Con lo cual, muchas de las noticias que suelen darse en el mundo va a tener un efecto acá en el precio de Bitcoin. Lo vamos a ver reflejado en la gráfica, ¿sí? El análisis que vamos a ver hoy es muy sencillito, es simple, pero nos da claridad y nos da sobre todo tranquilidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros, qué es lo primero que quizás vamos a ver? Son las EMAs que tenemos nosotros acá ya configuradas. Estamos en una gráfica semanal, esto es un análisis sencillo. Tenemos una gráfica de 50 periodos, una de 100, una de 150 y una de 200. Sencillo. ¿Por qué nosotros elegimos estas medias o estos precios promedios? Porque en el desarrollo del mercado, sobre todo cuando se vuelve alcista, la única referencia que nosotros tenemos de dirección del mercado cuando empieza a caer tiene que ver con los descuentos o las correcciones. Siempre es muy probable de que el mercado reaccione en alguno de estos precios, porque son precios atractivos, son precios de descuento, precios en donde las EMAs funcionan como soporte, ¿sí? Esto es importante. El mercado lo va a ver como una zona en donde se encuentra un descuento muy interesante para llegar de vuelta al máximo anterior, ¿sí? En este caso, si nosotros miramos el mercado, vamos a agrandarlo un poquito más. El mercado había llegado a un máximo de $73.800. Tiene primeramente un descuento o hace una corrección llegando a esta EMA de 50 en los $53.000. Entonces, cuando nosotros vemos el mercado que hace este tipo de correcciones, tenemos que interpretar qué es lo que hace el mercado. El juego del mercado es sencillo. Compro abajo, vendo arriba. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que es muy probable que el mercado, cuando se llegue ahora a estos precios, que son precios de un promedio de una cierta cantidad de tiempo, que es lo que marcan las EMAs, es probable que el mercado vea más atractivo el precio del Bitcoin. Entonces, acá el que compró en los $53.000 y tuvo la paciencia de que el mercado recuperara los $73.000, ya tiene una ganancia con un porcentaje bastante grande, a diferencia de otros activos que quizás no son tan volátiles. Acá pasa lo mismo, el mercado después vuelve a ser un máximo, marca un máximo de los $109.500. ¿Es importante? Sí, para Bitcoin los $100.000 siempre van a ser importantes y más ahora en el desarrollo en el que está tratando de lidiar, consolidarse por encima de los $100.000. De estos casi $110.000, el mercado
vuelve a encontrar un soporte o una zona de interés compradora en los $76.000. Fíjense el descuento que el mercado encuentra para volver a establecerse nuevamente en los casi $110.000. Ya después el mercado vuelve a marcar todavía un máximo, que es el histórico, hasta ahora en los $126.200. Y acá el mercado en donde empezamos a ver que ya empieza a tener como una cierta debilidad en esa fortaleza de compra. Lo notamos porque, por ejemplo, entre otras cosas, no notamos mucho volumen. Miren, volumen viene sequito. No hay muchas transacciones. El mercado no está comprando mucho Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de interpretar? Primero, que el mercado va a buscar un precio que le resulte atractivo. ¿Sí? El mercado va a tratar de buscar un precio atractivo. ¿Cuál puede llegar a ser eso? Y hay varios. Nosotros habíamos hablado en el grupo cerca de los $100.000, era un lindo precio de descuento. Después hablamos de uno cerca de los $80.000 que respondía a esta otra EMA. También era un precio interesante, más psicológico esta barrera de los $80.000 que otra cosa. Y estuvimos hablando que si bajaba de los 80.000, entre los 65.000 y los 75.000 había una zona todavía más fuerte. Una zona en donde ya nos encontramos con un 50% de descuento del precio de Bitcoin respecto de su precio más alto o máximo histórico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Que el mercado en estas EMAs va encontrando un posible soporte. No estamos diciendo que sí o sí de acá el mercado se va a ir. Estamos diciendo que el mercado, cuando nosotros vemos que tiene como que frena estas caídas, no nos sorprende, porque el mercado es allí donde empieza a encontrar también el precio de una manera más atractiva. Algo interesante, las EMAs que el mercado va perdiendo lo que antes era de soporte, como pasa en la EMA de 50, que pasa acá, el precio corrige, se soporta en la EMA de 50 y sigue adelante. Bueno, cuando lo pierde, la EMA empieza a actuar de resistencia, como pasa acá. Entonces nosotros veníamos diciendo semanas pasadas, el mercado va a tener que romper estos $100.000 más o menos para que nosotros podamos tener una perspectiva de que el mercado podía ir a encarar los $126.000. Si no lo consigue, va a tener que buscar más fuerza, porque se queda corto, no tiene la fuerza suficiente. Es lo que pasa, se enfrenta a esta EMA, este precio promedio, encuentra mucha fuerza vendedora, no consigue recuperarlo. ¿Qué hace? Simplemente baja a buscar fuerza para seguir después enfrentándose a los niveles que tiene que recuperar. Recordemos, perdió la EMA de 100, es una EMA muy importante, buscó por varias semanas recuperar esa zona, soportar esa zona. Toda esta semana nosotros estuvimos diciendo en el grupo y analizando, el mercado parece que está pausado, lo dijimos, está como lateral, está como acumulando, pero todavía no vemos ningún movimiento que nos confirme que Bitcoin ya está preparado para ir a enfrentarse a los máximos históricos. ¿De qué dependía? De muchas cosas, entre otras cosas las noticias. ¿Sí? Si no había en el mundo alguna señal, sobre todo con respecto al dólar, a la baja de interés, ¿no? De la tasa de interés, donde el mercado entonces quisiera mudarse su dinero ahora a activos que sean un poquito más volátiles. Bueno, de eso dependía varias cosas como este tipo de noticias, para ver qué podía llegar a ser el precio de Bitcoin. Lo que estamos notando por ahora es que el mercado esta zona la pierde, pero no nos empezamos a desesperar, empezamos simplemente a entender hacia dónde es probable que el mercado pueda dirigirse, y nosotros veíamos, y por eso lo estuvimos mencionando, que la EMA se estaba medio que estacionando, en donde se frenó ahora temporalmente. Vamos a ver qué hace el precio de Bitcoin ahora cerca de los $75.000. Si el precio sigue bajando, tenemos que recordar, no es que está pasando algo caótico. El mercado se está dejando seducir por un mejor precio. Quiere comprar bajo para ir a liquidar arriba. Compra en los 75.000, en los 65.000, estamos hablando del 50%.
50% de ganancia en esta inversión. Es un montón. ¿Ya lo ha hecho Bitcoin? Sí, lo ha hecho. Muchas veces. De hecho, de la caída anterior todavía le sacó todavía un porcentaje mucho más alto, cuando llegó cerca de los $15.000. Entonces, este análisis a nosotros nos ayuda a identificar zonas donde el mercado puede potencialmente encontrar la fortaleza que necesita para recuperarse. Por ahora, mientras no haya suficiente interés comprador, Bitcoin puede bajar todavía más. Puede bajar todavía más. Recordemos la barrera que nosotros como analistas técnicos o análisis de gráfico que tenemos es la EMA de 200. Perder la EMA de 200, estaríamos hablando de un descuento todavía mayor, que puede ubicarse en un descuento de 70%, 80%. ¿Es malo necesariamente? No, para el que compra Bitcoin en estos precios es buenísimo, porque después cuando el mercado potencialmente llegue a su punto máximo, está haciendo una inversión de un 50, 70 u 80%. Con lo cual es una inversión, como siempre menciona inclusive Franco, es una inversión que hoy por hoy no la está dejando el S&P 500, no la está dejando el oro, no lo está dejando Nasdaq, no le está dejando nada. Bitcoin, por el tipo de volatilidad y personalidad que tiene, sí. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo el mercado. El mercado va a buscar esa fortaleza para recuperarse. Una vez que el mercado se recupera y nosotros hayamos también por nuestro análisis decidido comprar, invertir en Bitcoin, tenemos que ser pacientes, por supuesto, y esperar a que el mercado mínimo llegue a su punto máximo para salirnos de la posición con un porcentaje y otro porcentaje. Sí, está bueno dejarlo correr un poco más. Si hacemos trading de futuros pasa exactamente lo mismo. Fíjense que es más probable que el mercado reaccione y yo pueda dejar correr algunas operaciones o especular con algunos rebotes si entiendo bien estos principios. Son principios muy sencillos, pero tenemos que entender la base, por qué funciona o por qué decimos lo que decimos con respecto a las EMAs y en este caso estos precios que son descuentos. Descuentos en porcentaje redondo, puede ser un 50% como le pasa en esta zona, un 60%, un 70%. Precios que son de descuento claritos, que van a actuar como soportes. Tenemos que tener confirmaciones. Si el mercado sigue bajando y ahora rebota en la EMA de 200, recordar que la EMA de 150, la de 100 y la de 50 van a ser de resistencia. Vamos a tener que ver que el mercado recupere una por una y que lo haga con volumen y con decisión para que nosotros entonces tengamos la perspectiva o ver señales de una recuperación clara que nos esté dejando el mercado. Todo esto sirve muchísimo para identificar qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuándo compramos y cuándo vendemos. Y en este caso además, con todo lo que hablamos, sobre todo con Franco, que se lo compartimos a todo el grupo, es la manera más práctica de ir precisamente practicando compra en una billetera virtual, en este caso en Bitcoin, para todo lo que va a hacer o todo lo que va a requerir el ejercicio de compra de tokens. La tokenización va a requerir de nuestra parte poder aprovechar algunas herramientas, pero nosotros tenemos a la misma vez, tenemos que estar cancheros o ya con la suficiente práctica de saber cómo comprar, cómo vender, cómo transferir activos. Todo eso es importantísimo. Con Bitcoin podemos tener también esta práctica, de ver cómo podemos configurar una wallet, cómo se compra una stablecoin, cómo pasarlo a USDT, todas esas cosas que son importantísimas, que nos van a ayudar también a nosotros a tener una práctica para poder después también ingresar en lo que es la tokenización. Por ahora, en lo que respecta a Bitcoin, solamente hay que esperar a que el mercado nos dé señales de que está interesado en comprar masivamente. Probablemente esto también dependa de algunas noticias y ver qué pasa también con el dólar, con el oro, con Nasdaq, con el S&P, con el petróleo. Bueno, varias cositas que hoy en día sí es más importante y que influyen en el precio de Bitcoin. Por ahora, vamos a hacer un último repaso. EMA de 150, estamos cerca de un descuento del 50% desde su precio máximo.
vamos a ver cómo reacciona el mercado. Si no consigue recuperar esta SEMA, es probable que el mercado siga bajando y encontremos en esta zona un rechazo o una reacción un poco más fuerte. Eso es todo. Perfecto. Perfecto, Dieguito. No, está muy claro, muy claro. Y también está claro que el mercado usa estas correcciones también para meter un poco de miedo a la gente, porque ahí nomás salen noticias catastróficas de Bitcoin, como está saliendo ahora, para que la gente le agarre miedo, venda en pérdida y lo tire más abajo el precio para que los grandes absorban y compren más abajo. No siempre pasó lo mismo, siempre hubo una noticia en estos ciclos y este ciclo decía, ¿qué se van a inventar ahora para hacer que Bitcoin baje más con todo el dinero institucional que hay atrás? Bueno, de hecho, han pensado en una noticia bastante fuerte que atrás de Bitcoin, que ya se conoce que los creadores de Bitcoin están ligados a la mafia, a movimientos, a transacciones ilegales. Está corriendo esta noticia por las redes que no está nada comprobado. Entonces esto hace lo mismo de siempre. Viralizan una noticia así media potente para que haya miedo y hagan caer el precio más. Pero bueno, como decías vos, si nosotros tenemos claro la estrategia, tenemos claro los puntos donde puede rebotar pero también puede seguir bajando, ahí podemos aplicar nuestra propia estrategia para comprar como inversionista y también para poder operar en el mercado futuro, ¿no? Teniendo en cuenta las herramientas para proteger nuestro capital. Y como decías vos, tenemos por otro lado esta hermosa tecnología que es blockchain, que se utiliza para la tokenización de activos, que eso podemos hacer hincapié, es el futuro de la tecnología. ¿Por qué? Porque es lo que se está legalizando a nivel mundial, tanto como las stablecoins como la tokenización de activos. Entonces es fundamental entender el análisis que vos mencionaste, entender cómo funcionan las herramientas para poder usarlas bien y también para poder aprovechar este auge que hay a nivel mundial. Por mí, súper claro, Dieguito. Mati, no sé si nos estás escuchando, si tenés alguna duda. No, muy bueno el análisis, sí, lo estaba siguiendo y muy clarito con el tema de las semas principales a tener en cuenta, observar y no, muy bueno. Felicitaciones por la explicación, Dieguito, excelente. Muchas gracias, Mati. Bueno, chicos, excelente. Gracias por conectarse y nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias, chicos. Gracias, Mati. Gracias, Franco. Nos vemos. Buenas noches. Abrazo, chicos.